Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos textos, fascinantes la verdad, que describen un evento profetizado. Se le conoce como el Gran Aviso o también como la iluminación de las conciencias. Exacto, un tema que genera mucha intriga, ¿no? Muchísima. Y tenemos fragmentos de una fuente principal, titulada así, El Gran Aviso y la iluminación de conciencias. Esta fuente junta profecías antiguas, mensajes más recientes que se atribuyen a figuras como el profeta Enoc y, también referencias bíblicas clave. Un compilado bastante completo, sí. Bueno, vamos a desentrañar esto. La misión hoy es entender bien qué dicen estas fuentes sobre este supuesto evento. O sea, qué es, cuál sería su propósito según los textos, qué señales lo anunciarían y, sobre todo, qué consecuencias podría tener para la humanidad. Justamente. Las fuentes lo presentan como algo único, de origen divino directo, como una pausa cósmica en el tiempo, donde cada persona, pero cada persona del mundo, se enfrentaría a la realidad espiritual de su alma, viéndola como Dios la ve. ¡Wow! Y recalcan mucho que sería un acto de misericordia, un acto supremo de misericordia. A ver, interesemos por lo más básico. ¿Cómo definen estos textos el Gran Aviso? O sea, ¿qué pasaría concretamente? Mira, se describe como una detención súbita y global del tiempo. Un fenómeno que algunas fuentes hasta lo ligan con algo cósmico, como un choque de cometas, ¿viste? Un choque de cometas. Sí, algunas lo mencionan así. Y en ese instante, con el tiempo detenido, cada ser humano, experimentaría una visión interna, muy profunda. Vería su alma, digamos, desnuda, reconociendo todos sus pecados, ofensas, hasta las omisiones. Todo bajo la luz de la verdad divina. Un espejo espiritual universal. Suena impactante. Y los textos dicen que es un acto de misericordia sin igual. Pero, ¿para qué? ¿Con qué fin algo tan drástico? El objetivo principal que señalan es la salvación de las almas. Sería, según estas visiones, la última gran oportunidad que se le daría a la humanidad para una conversión masiva, ¿no? Ajá. Para un arrepentimiento sincero antes de lo que llaman el fin de los tiempos. Un periodo que describen como culminante justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Se apoyan mucho en la idea teológica de que Dios siempre avisa antes de actuar. Citan al profeta Amós. Claro, eso de no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Exactamente esa cita. Lo enmarcan como un aviso, sí. Qué interesante cómo lo plantean. Y según el material que tenemos, esta idea no es de ahora, ¿no? Tiene raíces históricas. ¿Cuáles mencionan? Efectivamente, no es nuevo. Las fuentes rastrean ideas parecidas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, citan a San Edmundo Campion, un jesuita inglés que fue martirizado en 1581. 1581. Sí. Él habló de un gran día. Un día en que habría un terrible juicio que revelaría las conciencias de todos. Hombres, mujeres, niños, todos. Impresionante esa persistencia de la idea en el tiempo, ¿no? Totalmente. Y no es el único. Después, en 1836, la beata Anna Maria Taigi, una mística laica italiana, ella describió una futura iluminación de las conciencias. Ajá. Dijo que en ese momento cada persona se vería tal cual Dios la ve, y que eso llevaría a muchos a arrepentirse. Aunque, ojo, también dijo que otros se endurecerían más. Ahí ya vemos un patrón, ¿no? Una revelación interna universal. Y más cerca de nuestro tiempo. ¿Hay más ejemplos? Sí, claro. Mencionan a Rosa Quattrini, conocida como Mamma Rosa, allá en Italia, en San Damiano. Ella en 1968 transmitió mensajes que hablaban de una gran luz para todas las almas. Lo describió como un gran juicio. Otro más. Y también a María Esperanza de Bianchini, en Betania, Venezuela. Ella en 1980 habló de un gran día de luz que vendría para, y usó esta expresión, sacudir violentamente las conciencias del mundo. Sacudir violentamente. Es fuerte. Y creo que también mencionan a un sacerdote, ¿no? Sí, al padre Esteban Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano. Hay mensajes de él, de 1988 y 1995, donde habla de un juicio en pequeño. Un juicio en pequeño. Sí,
que vendría a través del Espíritu Santo, y que el Espíritu expondría a cada uno ante la divina verdad. Es notable cómo tantas figuras distintas, en siglos y lugares diferentes, parecen coincidir en esta idea. Una luz divina que revela, un juicio en pequeño, una iluminación. Y aquí es donde, según los textos, las apariciones de Garabandal se vuelven centrales, ¿verdad? Absolutamente centrales. Las apariciones marianas, que se reportaron en San Sebastián de Garabandal, un pueblito en España, entre 1961 y 1965, son cruciales en toda esta narrativa. ¿Qué dijeron ahí? La vidente principal, Conchita González, describió al aviso como un fenómeno directamente de Dios, visible y sentido por todos en el mundo, al mismo tiempo. Y lo describió como algo, bueno, aterrador internamente. Tanto que, por la pura impresión de verse uno en pecado frente a Dios, podría causar la muerte a algunas personas. Morir de la impresión. Eso sí que subraya la intensidad que le atribuyen. Y el texto va más allá, ¿no? Conecta Garabandal directamente con el Apocalipsis, específicamente con el capítulo 6, los versículos del sexto sello. Correcto, establecen un paralelismo muy fuerte ahí. El texto del Apocalipsis describe una catástrofe cósmica tremenda, el sol oscuro, la luna como sangre, estrellas cayendo, un terremoto enorme, el cielo que se enrolla como un pergamino. Sí, imágenes muy potentes. Bueno, las fuentes interpretan esto no solo literal, sino también simbólicamente, como el telón de fondo para esta experiencia interna, personal y universal que ocurriría justo en ese momento. ¿Y cómo conectan lo del cielo enrollándose con la experiencia interna? El paralelismo que hacen es este. Así como el cielo se enrolla, el libro de la vida de cada persona, que se menciona también en Apocalipsis, se desenrollaría ante la propia conciencia. Ah, claro. Revelando todas las obras, buenas y malas, para este juicio en pequeño. Describe a toda la humanidad, reyes, ricos, pobres, libres, esclavos, todos viéndose al mismo tiempo ante la majestad de Dios y enfrentando su propia verdad espiritual. Esa conexión con Apocalipsis le da un peso escatológico tremendo en la interpretación de estas fuentes. Entonces, si tratamos de imaginarlo, ¿cómo sería vivir esa experiencia interna? Dan más detalles. Las descripciones apuntan a algo estremecedor, que va más allá de un simple recuerdo, Sería una toma de conciencia total, vívida, de cada pecado cometido y de cada bien que se omitió hacer. Pero la clave es esta, no desde nuestra perspectiva. ¿Sí, no? Sino viéndolo como Dios lo ve, sintiendo el dolor que cada ofensa causó a Dios y al prójimo. Lo comparan explícitamente con el juicio particular que, según la doctrina católica, ocurre justo después de morir. Pero con la diferencia de que esto pasaría en vida. Exacto, esa es la diferencia crucial, estando todavía vivos. Como una película de la vida, pero con una carga emocional y espiritual multiplicada, ¿no? Justo así. Similar a lo que cuentan algunos que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, ¿viste? Esa revisión de vida en segundos. Pero las fuentes sugieren que durante el aviso, el tiempo subjetivo podría como estirarse o percibirse de otra forma, permitiendo esta revisión profunda mientras el tiempo del mundo está parado. Un instante que parece eterno para este examen de conciencia global. Y las reacciones, se espera que todos reaccionen igual, porque suena muy fuerte. No, para nada. Las fuentes predicen reacciones muy distintas, opuestas incluso, que polarizarían a la humanidad. Por un lado, describen una respuesta positiva. ¿Cómo sería esa? Para muchas almas, dicen, el verse ante la luz de Dios, aunque sea en un contexto de juicio, despertaría una sed insaciable de Él. Comprender la verdad de sus vidas y lo que necesitan arreglar los impulsaría a buscar a Dios activamente, a vivir en lo que llaman una llama de amor purificadora, anhelando esa unión divina. Podría ser un motor de conversión masiva entonces, para los que lo acepten. Y la alternativa, la reacción negativa. Bueno, por otro lado, predicen una reacción muy negativa en otros. Experimentarían una desesperación terrible, un endurecimiento del corazón. En lugar de arrepentirse, rechazarían la visión, la verdad sobre sí mismos y la misericordia ofrecida. Qué duro.
Y aquí vuelven a citar Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 16. Dicen que estas personas clamarían a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Es una imagen terrible. Preferir que te caiga una montaña encima antes que enfrentar esa verdad divina. El material dice que vivimos en una época de gran confusión espiritual. Se presenta el aviso como una especie de corrección divina necesaria por eso. Esa es exactamente la perspectiva que dan las fuentes, sí. Argumentan que la humanidad está tan desorientada, tan acostumbrada a lo que describen como ver en la oscuridad, o a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que se necesita algo drástico. Exacto. Que se necesita una intervención divina drástica y directa para sacudir las conciencias. El aviso funcionaría como esa corrección, marcando, según estos textos, el inicio oficial y público del final de los tiempos. Hablando de detalles más específicos, la fuente incluye un montón de mensajes atribuidos a un tal profeta Enoc. Son bastante recientes, entre 2015 y 2019. Estos mensajes parecen añadir mucho color y detalles a la descripción general, ¿no? ¿Qué aportan en particular? Sí, estos mensajes atribuidos a Enoc profundizan bastante. Por ejemplo, dan una duración estimada del evento, entre 15 y 20 minutos, del tiempo nuestro, ¿no? Del tiempo terrenal. 15 o 20 minutos. Parece poco para todo lo que describen. Bueno, es que dicen que durante ese lapso, el tiempo cronológico se detendría por completo, y el espíritu de cada persona sería llevado momentáneamente a la eternidad para enfrentar este pequeño juicio. Y el criterio fundamental de ese juicio sería el amor, o la falta de amor, ¿no? Hacia Dios y hacia el prójimo. Un viaje espiritual a la eternidad, mientras el cuerpo queda como suspendido. Es una imagen muy potente. ¿Y qué se mostraría en ese juicio según este Enoc? Estos mensajes detallan que a cada alma se le mostraría el lugar que le tocaría en la eternidad, cielo, purgatorio o infierno, si muriera en ese preciso instante. Vienen con advertencias muy, muy severas para los que describen como tibios en la fe, y sobre todo para los que estén en pecado mortal sin arrepentimiento. Mencionan consecuencias bastante graves. He leído algo de eso. Sí, de hecho afirman que muchas personas, por la gravedad de su estado espiritual y el shock de la visión, no resistirían y morirían eternamente. Lo interpretan como que su espíritu no regresaría al cuerpo físico después de la experiencia. ¡Qué fuerte! Y para la gran mayoría de la humanidad pecadora, describen la experiencia como una pesadilla, algo aterrador. Enfatizan que es la última gran oportunidad de la misericordia divina, antes de la justicia. Estos mensajes de Enoc también parecen dar descripciones muy vívidas del purgatorio y del infierno, ¿cierto? Correcto. Ofrecen una visión muy concreta. Describen el purgatorio no solo como un estado, sino como un lugar con 3 niveles distintos. 3 niveles. Sí. El alto y el medio serían de purificación, pero a través del amor y la añoranza de Dios, con visitas que consuelan. La Virgen y los ángeles en el primero, San Miguel en el segundo. ¿Y el tercero? El tercer purgatorio, en cambio, lo describen como un lugar terrible, de fuego purificador intenso, oscuridad, lucha contra demonios, destinado a almas con pecados graves, no confesados o no reparados bien, o que murieron lejos de Dios, pero alcanzaron misericordia al final, ¿no? Por oraciones de otros, arrepentimiento último, o devociones como el rosario o el escapulario. Entiendo. Y un punto interesante. Subrayan que las oraciones por estas almas las fortalecen en su purificación, las ayudan. Tiene sentido dentro de esa lógica. ¿Y sobre el infierno? Lo describen también como un lugar físico, de tormento eterno y fuego que no se apaga, destinado a los ángeles caídos y a las almas humanas que rechazaron a Dios de forma definitiva, voluntaria. Bueno, con semejante panorama no me extraña que estos mensajes insistan tanto en la preparación. ¿Qué recomiendan hacer específicamente? Urgen constantemente a la preparación espiritual, sí. Las recomendaciones clave son: hacer una buena confesión de vida, sincera, que abarque todo lo pasado. Hacer penitencia y reparar los daños causados. Recibir la Eucaristía en estado de gracia, lo más seguido posible. Y mantener una vida de oración constante. ¿Algo más?
Usan mucho la parábola de las vírgenes prudentes del Evangelio. Insisten en tener las lámparas encendidas con el aceite de la oración y la gracia. El mensaje es clarísimo. Estén preparados, porque no saben cuándo va a pasar. Y después del aviso, ¿qué panorama dibujan estos mensajes de Enoc? ¿Hablan de una división muy marcada en la humanidad? Sí, predicen una división clara, definitiva. Por un lado, los que llaman hijos de Dios, o sea, los que respondan bien al aviso y vivan en gracia, serían sellados espiritualmente en la frente con la sangre del Cordero. Un sello. ¿Para qué? Especiales del Espíritu Santo, para poder enfrentar lo que llaman la gran batalla espiritual final, o el gran Armagedón. ¿Y el otro lado de la división? Los que rechacen la gracia del aviso, los hijos de la oscuridad. Estos seguirían conscientemente al adversario, al anticristo, según otras profecías que suelen ir juntas con estas. O sea, una elección definitiva. Parece que sí, aunque curiosamente mencionan que algunos pecadores que al principio no se conviertan con el aviso tendrían una segunda oportunidad durante otro evento posterior, un evento llamado el milagro. Ah, el milagro. También de Garabandal, ¿no? Exacto, también asociado a Garabandal, aunque aquí no lo detallan mucho. Pero dicen que si no se convierten ni siquiera con el milagro, bueno, su destino sería la perdición. Estos al principio no tendrían el sello, sino algo que describen como cadenas espirituales, que solo desaparecerían si se convierten de verdad. Complicado. Y un punto que repiten mucho es la aceleración de los tiempos, ¿no? Exacto. Es un tema recurrente en estos mensajes de Enoc. La idea de que la maldad y el pecado que crecen en el mundo han acelerado el cronograma divino para estos eventos. Hay un sentido de urgencia muy, muy palpable. Si el aviso es un evento tan trascendental y potencialmente traumático, tiene sentido que las fuentes hablen de señales antes. Mencionan una muy específica, la cruz gloriosa. ¿Qué nos dicen sobre eso? Si se citan mensajes más recientes, atribuidos a advocaciones como María Rosa Mística, de enero de 2018, y Jesús de la Misericordia, de mayo de 2019 y julio del 2015, describen esta señal. ¿Y cómo sería? La describen como una gran cruz luminosa que aparecería en el cielo, y según una de las fuentes, se originaría por el choque de dos asteroides o cometas. Una cruz cósmica. Suena espectacular, la verdad. Difícil de ignorar algo así. Totalmente. Dicen que será visible en todo el firmamento, para todo el mundo, durante 7 días y 7 noches seguidas. Y no sería solo una imagen quieta, Estaría acompañada de manifestaciones celestiales, ángeles alrededor y la sensación de que el cielo mismo se está abriendo. Increíble. ¿Y su propósito sería solo anunciar el aviso o tendría otros efectos? No solo anunciaría que el aviso es inminente, también tendría efectos propios, según estas fuentes. Dicen que de la cruz saldrán rayos de luz y misericordia que cubrirán la tierra. Efectos concretos. Sí, durante esos 7 días se esperan sanaciones físicas y espirituales masivas, liberaciones de opresiones malignas y muchísimas conversiones. Incluso hablan de un nuevo Pentecostés, donde los que oren con fe ante la cruz recibirían dones, carismas, hasta el don de lenguas. O sea, funcionaría como una preparación superintensiva y una última llamada a la conversión antes del aviso mismo. Precisamente, el propósito principal sería doble: anunciar que el aviso está muy cerca y preparar espiritualmente a la humanidad para ese evento. Y también para lo que las fuentes llaman los nuevos cielos y nueva tierra que vendrían después. Entiendo. La comparan en importancia con la estrella de Belén, que anunció el nacimiento de Jesús. Además, mencionan que los que estén en gracia de Dios durante su aparición recibirán gracias especiales e indulgencias, y que hasta los pecadores en estado mortal podrían ser liberados si se comprometen sinceramente a cambiar de vida. Una especie de preaviso lleno de gracia, entonces. Bueno, ahora, la pregunta que todos se hacen. ¿Cuándo? ¿Cuándo se supone que pasaría todo esto? Las fuentes parecen insistir en que está cerca, pero ¿dan fechas? Ahí son muy categóricos. La fecha exacta es desconocida. Solo la sabe Dios Padre. Citan explícitamente el Evangelio de Mateo, ¿no? Mas de aquel día y hora nadie sabe nada. Ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea,
que por más que insistan en la cercanía, Gran tribulación mundial. Mencionan específicamente cisma en la iglesia, guerras, persecución religiosa, crisis económica, desastres naturales. Pero la advertencia final es siempre la misma. El día y la hora son un secreto divino. El llamado es siempre a vigilar y estar preparados. Estad preparados. bien, hemos cubierto bastante terreno, muchísima información. Si tuviéramos que, como destilar las ideas centrales que salen una y otra vez de todas estas fuentes sobre el gran aviso o la iluminación de las conciencias, ¿cuáles serían? A ver, creo que podemos resumirlo en estos puntos clave, los que más se repiten. Primero, sería un evento sobrenatural, universal y al mismo tiempo, que detendría el tiempo y provocaría una revelación interna de la conciencia de cada persona ante Dios, como un juicio en pequeño. Ok, el evento en sí. Segundo, Segundo, se presenta sobre todo como una manifestación increíble de la misericordia divina, la última gran oportunidad para una conversión masiva antes del llamado fin de los tiempos. tercero, estaría anunciado por señales cósmicas y sobrenaturales, destacando esa cruz gloriosa visible por 7 días, que además tendría sus propios efectos de gracia. Exacto. Cuarto, tendría consecuencias muy profundas y que dividirían a la gente. Para muchos, sería la puerta a la salvación, a una vida más unida a Dios. Pero para otros, podría llevar al rechazo definitivo, a la desesperación, a endurecerse en el mal. Quinto, la división. Quinto, resultaría en esa división clara de la humanidad, entre los que aceptan la gracia y los que la rechazan. Y los primeros serían como fortalecidos espiritualmente, preparados para pruebas futuras. Entendido. Y el sexto punto. Y sexto, su llegada se presenta como inminente en el contexto actual que vivimos. Pero la fecha y hora exacta siguen siendo desconocidas, lo que exige una preparación espiritual constante. Urgente, diría yo, según el tono de los mensajes. Entonces, más allá de si uno cree o no en la naturaleza profética literal de estos textos, el mensaje de fondo que transmiten parece ser una llamada muy radical a la introspección, ¿no? Totalmente. A la responsabilidad espiritual individual, ante la propia conciencia y ante lo que describen como la verdad y justicia divinas. Es como un llamado a estar listos. Listos para una intervención que pintan como inminente, personalísima y globalmente transformadora. Hemos recorrido juntos estos textos que describen el gran aviso y la iluminación de las conciencias. Sin duda, un concepto impactante, ¿no? Una revelación interna a escala universal. Ciertamente. Las fuentes que exploramos lo ponen como un momento potencialmente crucial en la historia humana y espiritual, una llamada divina a examinar la propia vida, pero no bajo nuestros criterios, que a menudo nos autojustifican, ¿verdad? Claro. Sino bajo la luz penetrante de la verdad y el amor divinos, tal como lo presentan estos escritos. Una experiencia que, según la describen, dejaría una marca imborrable en cada ser humano que la viva. Da para pensar, ¿eh? Mucho material para la reflexión personal, más allá de las creencias de cada uno sobre si estas profecías son ciertas o no, o de dónde vienen. Y quizá una última reflexión que me surge de todo esto, si, pongamos, hipotéticamente, ocurriera una iluminación interna así, ¿no? Una que revelara universalmente el impacto real, trascendental, de cada cosa que hacemos como describen estas fuentes. ¿Qué pasaría? ¿Cómo podrían cambiar casi de un instante a otro las prioridades colectivas de la humanidad? En los momentos, días, semanas, después de esa experiencia compartida por todos, ¿qué valor le daríamos a las cosas que hoy consideramos tan importantes?